para todos. La Comisión Electoral Independiente COP 2020 en adelante CI, considerando la información parcializada divulgada en algunos medios de comunicación respecto del trámite que actualmente se está desarrollando al interior del Comité Olímpico Panameño, orientado a elegir la próxima Junta Directiva 2020-2024, se permite formular las siguientes aclaraciones. Primero, el día 28 de octubre de 2020 se celebró, de conformidad con los estatutos, particularmente el artículo 17, numeral primero, literal A, Asamblea General vía plataforma Zoom, en la cual se postularon 3 profesionales, entre otros elementos, especialistas en derecho deportivo, para ser parte de la CI, siendo elegidos por la mayoría de los miembros pertenecientes a la membresía votante, salvo una abstención. Es decir, no fueron designados a dedo. En la misma asamblea se aprobó que la votación se efectuaría por nóminas previo concepto favorable emitido por el jefe de gobernanza del Comité Olímpico Internacional, COI. En virtud de dicha designación y con fundamento en el artículo 17 de los estatutos del COP, los cuales representan la voluntad de la Asamblea General, la CI adquirió competencia y responsabilidad para desarrollar, monitorear y conducir el proceso electivo como un todo. El día 4 de noviembre de 2020, el presidente del Comité Olímpico de Panamá, ingeniero Camilo José Amado Varela, convocó vía correo electrónico a Asamblea General Electiva de la Junta Directiva del COP, adjuntando 2 formatos. Por una parte, el formulario de nominación de candidato y el formulario de nominación de nómina, efectuándose una corrección el día 5 del mismo año. En estos se incluían las reglas aplicables a las nominaciones, las cuales recogían no solamente los estatutos sociales vigentes del COP, sino las decisiones posteriores de Asamblea General. Bajo esas reglas se establecieron unos términos precisos para presentar nominaciones a más tardar el 21 de noviembre, en los cuales se establecía que cada nominación debía venir firmada, primero, por el candidato, segundo, por quien presentaba la candidatura y tercero, por quienes apoyaban la candidatura, al menos 4 miembros votantes. Se aclara, al actuar en nombre y representación de una persona jurídica, se requiere contar con tal facultad o con autorización expresa para el efecto. El 25 de noviembre de 2020, esta comisión emitió la resolución 01, por la cual certificó miembros votantes y se declararon las nóminas y los candidatos elegibles, reconociendo en el artículo 3 la posibilidad de formular objeciones y apelaciones a más tardar el 27 de noviembre del presente año. Se postularon 2 nóminas, Sueño Olímpico de Panamá y los atletas primero por la Unidad Nacional del Deporte. El 29 de noviembre de 2020, esta comisión resolvió los 10 trámites de objeción presentados, respetando las garantías de cada una de las partes involucradas y fallando conforme a las pruebas oportunamente aportadas. Sin perjuicio de ello, y como se explicó vía correo electrónico a los candidatos de cada nómina que optaban por el cargo de presidente, así como a la membresía, tuvimos problemas técnicos que impidieron su remisión ese día, siendo enviados el 30 de noviembre de 2020. En todas las decisiones se advirtió expresamente la posibilidad que tenía la parte que se considera adversamente afectada por la resolución de acudir al Tribunal de Mediación, Conciliación y Arbitraje Deportivo, TRADPAN, órgano que por estatutos, artículo 30, es competente para dirimir esta clase de controversias. Sobre los cuestionamientos al desconocimiento de la legislación nacional, es importante destacar que conforme se expuso en cada una de las resoluciones, acorde a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 y demás subsiguientes de la Ley 16 de 1995, tal como fuera modificada por la Ley 50 de 2007, texto único, se reconoció un régimen especial y diferenciado al Comité Olímpico de Panamá, estableciendo expresamente que se regirá por sus propios estatutos y reglamentos. Lo anterior, de conformidad con las normas y principios emanados del COI y de la Carta Olímpica.
Es destacable, en adición, que el artículo 21 de la Ley del Deporte establece una referencia enunciativa de quiénes pueden ser miembros del COP. No obstante, no limita quiénes pueden serlo, habida cuenta de que el Comité Olímpico de Panamá es el único que puede determinar su membresía, conforme sus estatutos, los cuales observan los lineamientos establecidos por el Comité Olímpico Internacional para su elaboración. Sin menoscabo de lo indicado y en concordancia con la Carta Olímpica y los propios estatutos del Comité Olímpico de Panamá, se reconocen como miembros: 1. A las federaciones o asociaciones deportivas afiliadas a la Federación Internacional que rija el respectivo deporte, y 2. A quienes tengan reconocimiento por parte del Comité Olímpico Internacional. Contrario a lo que se ha manifestado en medios de comunicación, ninguno de los miembros de esta comisión participó en la elaboración de los estatutos vigentes del Comité Olímpico de Panamá. Y finalmente es necesario ratificar la observación formulada al inicio de esta conferencia relativa a establecer que no serán de recibo las preguntas que impliquen adoptar una postura o que afecten la independencia e imparcialidad de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lorena. Abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Agradecemos. Levanten la mano de manera virtual a los compañeros que deseen hacer alguna pregunta. Está por ahí También pueden escribir en la parte de chat si desean elaborar alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, ya tenemos algunas solicitudes. Señor Alonso Solís, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Alonso, te escuchamos. Sí, temas técnicos, como siempre. El tema es el primero. Eh, Tengo, bueno, dos pequeñas dudas. Uno, ¿cuál va a ser el quórum el día sábado para que puedan realizarse la elección? Me imagino tiene que haber un quórum. Y la segunda, si los documentos se enviaron el día 30 y el estatuto decía que tenía que ser el 29, aparte de las razones técnicas, esto no amerita una explicación mayor. Me gustaría tener más en detalle ese tema, que fue uno de los que más se explicó ayer, el tema de que la carta llegó un día tarde, o la notificación llegó un día tarde. Gracias. Gracias, Alonso. Lorena. Muchas gracias. Al respecto, y considerando que son dos preguntas, la primera es señalar que el artículo 16 de los estatutos del Comité Olímpico de Panamá establecen el quórum de cada una de las reuniones de asamblea. Por tanto, en el desarrollo de la próxima reunión a efectuarse el día 5, serán observados tales reglamentaciones en cuanto se establece en lo relativo al quórum. Segundo, en lo que tiene que ver con el pronunciamiento y con los términos específicos, lo que nosotros explicamos es que tuvimos problemas técnicos, pero también se señaló que se habían emitido decisiones debidamente motivadas. El estatuto no estipula qué pasa si esas decisiones no se emiten en el término. Sin perjuicio de ello, el estatuto sí contempla que si existe alguna disconformidad o objeción en relación con las decisiones emitidas, el tribunal competente para entrar a resolverlas es TADPAN, acorde a los estatutos del Comité Olímpico de Panamá, es decir, a la voluntad de los miembros afiliados al comité. Bien, adelante Ángel Valdés. Ángel. Sí, ahí está, Sí, buenos adelante. días.
Te escuchamos, Ángel. Sí, con toda la información que nos acaba de dar con respecto a lo que nos ha leído y sobre publicaciones que se han dado también en estos días, mi pregunta directa va siendo que si existe o ustedes han tenido un tipo de injerencia, por ejemplo, de esta manera, de parte en toma de decisiones de ustedes. Quiero saber exactamente esa respuesta directa de ustedes, si existe algún tipo de injerencia del Comité Olímpico en la toma de decisiones que se está dando en estos momentos. Gracias por la pregunta. Además, me parece muy pertinente. Uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de la comisión es la independencia y la autonomía en la toma de decisiones. Tanto así que no hemos ni siquiera fungido en las instalaciones del Comité Olímpico. No nos hemos reunido con ningún miembro de la membresía, y la única reunión a la que asistimos se convocó el día de ayer por parte de la Junta Directiva en virtud de una solicitud específica, y se nos requirió para que explicáramos en cuanto se hacía referencia a un pronunciamiento de la Comisión Electoral Independiente. Una vez dimos nuestra postura, nos retiramos, ya que no podemos, a lo largo del proceso, como decía anteriormente, comprometer nuestra neutralidad e independencia en ninguna decisión. Por tanto, somos totalmente autónomos e independientes a lo largo de las actuaciones del procedimiento electoral. Muchas gracias. José Miguel Domínguez, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a la mesa principal. Buenos días, José Miguel, te escuchamos. Quería preguntarle por qué razón el señor Carlos Herrera de Gimnasia sí cumple para poder votar, sin embargo la señora Lutgardis de Pentatlón no cumple. Tengo conocimiento que el señor Carlos Herrera y su departamento de Gimnasia no está reconocido en Pandeportes, ni está registrado tampoco en el registro público. ¿Por qué unos sí y otros no? Saludos. Muchas gracias, José Miguel. Doctora Lorena. Bueno, lo primero que tengo que indicar es que a lo largo del proceso de objeciones y apelaciones se atendieron de cara a lo que formulaba cada apelado y el traslado que se corría de la apelación y las pruebas oportunamente aportadas. Cada caso es independiente porque tiene sus particularidades específicas. Cuando nos encontramos ante el supuesto de la Federación Panameña de Gimnasia, lo que básicamente pudimos denotar es que existían, acorde a los elementos de juicio aportados, el cumplimiento de los requisitos estatutarios, como les decíamos, el estar adscrito y reconocido, el estar reconocido por el Comité Olímpico Internacional, el pertenecer a una federación internacional, y en ese caso particular, la existencia de un laudo arbitral del Tribunal Arbitral del Deporte en Panamá, el TADPAN, de fecha 11 de septiembre del 2020. Laudo que, conforme a la Ley 131 de 2013, que regula el arbitraje en Panamá, tiene plena vigencia y constituye ley para las partes. Entonces, ese fue el sustento que tuvo la decisión para permitir la participación de la Federación Panameña de Gimnasia. En cuanto al caso de Pentatlón, era un supuesto diferente el que se estaba aduciendo al interior de la presente objeción. En este caso, se solicitó dentro de la objeción retirar de la lista de habilitados para participar, considerando que no cumplía con una decisión aprobada por la Asamblea General. De los hechos probados se pudo constatar que en asamblea de fecha 29 de septiembre de 2016, de manera unánime, los miembros afiliados al Comité Olímpico de Panamá establecieron un plazo para finiquitar a cabalidad el proceso de constitución legal, plazo que establecieron a fecha 31 de marzo de 2017. También
se pudieron verificar que desde el año 2017 existían un conjunto de requerimientos formulados solicitando a Pentatlón ponerse al día en el trámite de obtención de su personería. También, de cara a los estatutos, el artículo 9, dentro de las obligaciones, establece que los miembros deben acatar, respetar e implementar las decisiones y resoluciones de los órganos de gobierno. Entonces, este fue el sustento que adoptó esta comisión. En ningún momento se dio lugar a la existencia de una duda o una interpretación. Estaba la decisión expresa de la Asamblea, por tanto, lo único que hicimos fue reconocer y verificar que la Asamblea sí había aprobado esa decisión y había establecido ese trámite, el cual al día de hoy está expirado. Gracias. Muchas gracias, doctora. Señor José Lemos Jiménez. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Lemo. Adelante, buenos días. Sí, bien, la pregunta es, impugnados los integrantes de la nómina, queda entendido que solamente queda una habilitada, una sola nómina, entendiendo que es nominal. No obstante de lo aclarado, yo entendería que la personería jurídica de las distintas federaciones la emite Pandeporte. ¿Me corrige? Bueno, como lo aclaramos una vez iniciamos esta intervención, cada una de las decisiones que se adoptó al interior de este trámite observó el ordenamiento jurídico panameño. En particular, que la ley del deporte reconoce un régimen especial al Comité Olímpico de Panamá y permite que éste se rija por sus estatutos y por sus reglamentos. Por tanto, nuestra atribución era verificar la condición de afiliados de cara a los requisitos establecidos en el estatuto, el cual está legitimado en su expedición por la legislación de Panamá. En ningún momento estamos nosotros obstruyendo competencias específicas de algún órgano reconocidas por la ley. Esa no es nuestra atribución, no es nuestra función. Como les digo, el marco de competencias de esta comisión está delimitado por las normas que se nos presentan acordes a los estatutos y las reglamentaciones vigentes en la legislación panameña, la cual en todo momento fue observada y respetada. Gracias. Muchas gracias, doctora. Edgardo Vidal. Sí, buenos días. Buenos días, Edgardo, te escuchamos. Licenciada Novoa, mi pregunta es, tomando en cuenta que ayer vimos también una carta que envió el director general de Pandeportes aquí en Panamá al Comité Olímpico Internacional, al señor Tomás Bach, y ya en este momento no existe ninguna posibilidad para que corra la nómina la nómina que está impugnada. ¿Y cuál es el escenario que queda, ¿no? ante esta carta enviada al Comité Olímpico Internacional plasmando algunas inquietudes? Lo único que podría, frente a esa pregunta específica, es indicar que en el marco del movimiento olímpico, específicamente de la Carta Olímpica, está de manera especial establecidos cuáles son los principios de ese funcionamiento del movimiento olímpico y que cada uno de los comités nacionales, olímpicos nacionales, debe observar, respetándose en uno de los principios que es el principio de la autonomía. El principio de la autonomía cuando se actúa conforme a las disposiciones legales y cuando se actúa acorde a los estatutos. A nuestro juicio y conforme a las actuaciones que acabamos de denotar, toda la reglamentación y todo el proceso electoral hasta la fecha se ha adelantado de esa manera.
Ya de fondo no me es posible pronunciarme frente a la comunicación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Luis Antonio Barreto. Buenos días a toda la comisión. Una consulta, ¿nos podría facilitar los nombres de aquellos que pueden votar y los que no pueden votar? En este momento no tengo el listado de miembros, pero podríamos remitirlos mediante comunicado adjunto, porque obviamente es un listado completo, no tenemos ningún inconveniente a que esa información y lo enviaríamos. Bien, gracias. Como lo indica entonces la doctora Novoa, se nos hará llegar ese listado y se le hará llegar a los medios de comunicación. Señor Rogelio Adonican. Buenas, buenos días a la comisión, buenos días, Juancho. Buenos días, Rogelio, te escuchamos, adelante. Tomando en cuenta la pregunta del colega Vidal, la carta que envió ayer Pandeportes al COI, ¿qué tan peligroso es que una carta del gobierno, prácticamente quejándose, llegue a manos del COI tan cerca de las elecciones que deben ser el sábado, ¿no? Ustedes como comisión no piensan que sería tomado como una intromisión gubernamental y podía haber algún tipo de sanción. Gracias. Gracias, Rogelio. Guardando coherencia con la respuesta anterior, nuevamente enuncio cómo no es posible pronunciarnos de fondo, pero una vez más recurriendo a la Carta Olímpica, así como se reconoce esa importancia que los comités olímpicos nacionales mantengan su reconocimiento ante el COI, y para mantener tal calidad debe respetarse su autonomía e independencia. Y también se señala dentro de la carta que en caso de intromisión puede el comité estar incurso previa verificación en una causal de suspensión de su reconocimiento. Entonces, estas son las estipulaciones que establece la Carta Olímpica y simplemente las puedo enunciar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tenemos una nueva solicitud de uso de palabra del señor José Lemos Jiménez. Sí, decía buenos días. No sé, me queda un poco enredado. Yo entiendo perfectamente el reconocimiento del Comité Olímpico, que no tiene absolutamente nada que ver con Pandeportes, eso lo establece la ley. Pero sí queda claro que el reconocimiento de las federaciones, así lo indica la ley, la legislación nacional, las distintas organizaciones deportivas y federaciones deben por obligatoriedad tener el reconocimiento y inclusive la personalidad jurídica a partir de Pandeporte. Entonces ahí como que me parece que riñe un poco el tema en relación a lo que posteriormente establece un estatuto del Comité Olímpico para reconocer o no una federación. Solamente para que me aclare. Perfecto. Al particular, nuevamente les ratifico lo enunciado en los artículos 21 y 22 de la Ley 16 de 1995, modificada por la Ley 50 de 2007, y me permito leer, ya que me parece muy importante que lo tengamos claro. Artículo 21. El Comité Olímpico de Panamá es una asociación civil autónoma con personería jurídica y patrimonio propio que se regirá por sus propios estatutos y reglamentos, así como por los principios y normas emanadas del Comité Olímpico Internacional, compuesto, entre otros, por las federaciones y asociaciones deportivas nacionales, debidamente afiliadas a las asociaciones y federaciones internacionales, que cuenten con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional de conformidad con la Carta Olímpica. El Comité Olímpico de Panamá tiene como objetivos fundamentales proteger, velar y fomentar el desarrollo del deporte y el movimiento olímpico. Y en el artículo 22 nos denota, el Comité Olímpico de Panamá
se rige de acuerdo con sus estatutos y reglamentos aprobados por el Comité Olímpico Internacional y por los principios y normas establecidos en la Carta Olímpica. El Comité Olímpico Internacional es el único organismo autorizado por la Carta Olímpica para reconocimiento del Comité Olímpico de Panamá. Entonces, al establecerse este régimen especial y señalarse que el comité se regirá por sus estatutos y reglamentos, es allí donde entramos a verificar cada uno de los requisitos establecidos de cara a lo señalado en el estatuto. Y fueron aquellos que nos habilitaron para establecer quiénes podían efectivamente participar como miembros. En ningún momento, como lo indiqué anteriormente, nosotros procedemos a ocupar o a sustituir las competencias de un órgano público que desarrolla también su actividad de manera reglada de cara a unos objetivos específicos. Eso nosotros no ocupamos y somos respetuosos tanto de las autoridades como de sus competencias. Vinimos como miembros de la Comisión Electoral Independiente a dirigir un proceso electoral cuyo marco está, primero, protegido por la ley y segundo, resulta acorde a las disposiciones del Comité Olímpico Internacional. Gracias. Muchas gracias, doctora. Con permiso de los dos compañeros que están haciendo una nueva solicitud de palabra, vamos a darle el espacio a alguien que todavía no ha preguntado. Igual se les va a dar a ustedes nuevamente el uso de la palabra. Alessandra Mezquita, ¿estás haciendo solicitud? Sí, buenos días. Buenos días, Alessandra, Buenos días. te escuchamos. Gracias. Doctora, nuevamente nada más para reiterar si puede especificar cuál es el número que se requiere para el quórum el sábado y cuál sería también el número límite o lo mínimo que se debe pues, tener en votos a favor de la nómina para salir ganadora. Gracias, Alessandra. El quórum, gracias por la pregunta. El artículo 16 relativo a quórum y reuniones, en su numeral séptimo, regula el quórum en los siguientes términos. Al menos que esté expresamente establecido en estos estatutos, el quórum requerido para una asamblea general será al menos la mitad más uno, 50% más uno, de los miembros votantes, incluyendo una mayoría votante de los representantes de las federaciones olímpicas. Ese es básicamente el supuesto que establece por el quórum y simplemente hago una enunciación de la disposición del estatuto, toda vez que para no afectar nuestra imparcialidad y la decisión que tendremos que tomar el 5, no nos es posible entrar a verificar el supuesto de hecho que vamos a tener presente. Gracias por el entendimiento. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Alonso Solís. Hola, nuevamente, gracias por las respuestas. Tengo una duda técnica. Si la votación es primero y luego es la asamblea, ¿qué pasa si no hay quórum en la asamblea pero ya se hizo la votación? Esa duda la tengo porque ahí puede haber variables, ¿no? Por eso la pregunta de varios colegas y la mía del tema del quórum. O sea, ¿qué ocurre? Ajá, y la otra, repreguntando lo que acaba de preguntar la compañera, ¿cuántos votos se necesita para que una nómina gane? Muchas gracias, Alonso. Bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta y básicamente es importante recordar que la dinámica que se adoptará en esta reunión del 5 de diciembre es diferente en virtud de la pandemia que estamos presentando y que lo que buscamos también es cumplir con todas estas restricciones de carácter nacional e internacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien las votaciones se efectúan en las horas de la mañana, en la jornada establecida en la convocatoria, la urna será custodiada hasta que se instale efectivamente la reunión.
donde se procederá a verificar el quórum y será allí, en ese momento preciso, donde una vez esta comisión estime que se reúne o no se reúne el quórum, que se procederá acorde al estatuto. Segundo, con relación a su pregunta, nuevamente reitero que el artículo aplicable es el numeral séptimo del artículo 16, pero que a hoy no podemos pronunciarnos para efectos de no afectar nuestra imparcialidad o emitir un concepto previo que pueda vincularnos. Entonces, lo único que podemos referir es el artículo y ya con él ustedes establecer sus respectivos cómputos, pero nosotros en este momento no lo vamos a hacer para no comprometer nuestra independencia. Gracias. Gracias, doctora. Recordarles que los estatutos del Comité Olímpico de Panamá están disponibles en nuestra página web en la sección de transparencia. Jean-Marcel Chery y luego José Miguel Domínguez para finalizar. Discúlpame, se me olvidó precisar algo que resulta muy importante, y es que por comunicación a los correos electrónicos de aquellos candidatos que se postularon al cargo de presidente y que pertenecieran a nómina, sea esta habilitada o no, formalmente se les solicitó por parte de la comisión que señalaran un observador para que acompañara todo ese proceso electoral e incluso la custodia de la urna. Solamente se recibió respuesta por parte de una nómina y la otra guardó silencio. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a darle chance a las tres personas. Por favor, si solicitamos que las preguntas sean breves y directas. Jean-Marcel Chery, tenía la mano levantada. Hola. Sí, buenos días. Buenos días, te escuchamos. Dos preguntas rápidas. La primera es, el reglamento de esta elección prohíbe a los que van a participar en la misma y a los candidatos hacer reuniones y emitir comentarios en relación con sus aspiraciones. Esto no se considera una restricción a derechos básicos como libertad de expresión, e incluso también prohíbe hacer reuniones privadas, lo que podría considerarse una violación al derecho de reunión, que es un derecho humano también. Y por otro lado, en relación con la candidata Damaris John, que entiendo fue empleada en el cargo de asesora legal y también participó en la Comisión de Reformas Electorales. Es decir, pareciera que una persona que aspira al cargo hizo o participó o influyó o redactó el reglamento que al final se le iba a aplicar a una elección donde iba a participar, lo que también parece como algo turbio. Bueno, en relación con sus dos preguntas, lo primero, y es importante que todos tengamos claro, en ningún reglamento propio de esta convocatoria o de esta reunión de asamblea se estableció una restricción específica frente a los pronunciamientos de los candidatos o respecto a las reuniones. Es con precedencia o antes de iniciar todo este proceso electoral, incluso previo a la convocatoria, que ya existía el reglamento de comportamiento y ética del Comité Olímpico de Panamá, el cual también pueden consultar en la página web. En el mismo se estableció de manera expresa una restricción para efectos de los pronunciamientos que dan los candidatos y unas restricciones. Pero lo importante y lo que hago hincapié es que este documento no se emitió para efectos de realización de esta reunión o se anexó a la convocatoria. Este documento existía previamente
Entonces, no es cierto que sea elaborado para exclusivamente esta reunión. Uno. Segundo, dentro de los trámites de objeciones y apelaciones, efectivamente, se objetó la candidatura de la licenciada Damaris Itzel Joan Aranda. Se señalaba, por una parte, la pertenencia a comisiones. Segundo, se notaba o se objetaba el hecho de quien la postulaba. Y tercero, se aducía que se estaba afectando esa neutralidad porque existía un principio de subordinación por trabajo. De las pruebas debidamente y oportunamente aportadas, se pudo establecer que la licenciada Joan, desde el 2013, presta servicios de trabajo de manera autónoma e independiente y no por contrato de trabajo, sino por contrato de prestación de servicios profesionales, del cual solicitó suspensión, radicando el 9 de noviembre y por el término del 16 de noviembre al 6 de diciembre del presente año. Que desde el año 2019 fundó su propio despacho jurídico, por lo que sus fuentes de ingreso no se limitan al contrato del Comité Olímpico de Panamá, sino tiene un portafolio de clientes, incluso de naturaleza pública. Que conforme a constancia del contador en su condición de persona natural, como profesional independiente, cada declaración juramentada de renta se establece que los ingresos percibidos corresponden exclusivamente a honorarios por servicios profesionales y que en ningún momento se probó subordinación e independencia. De igual forma, las comisiones del Comité Olímpico de Panamá son órganos consultivos, pero no son órganos que emiten decisiones definitivas y tampoco son órganos por los cuales se recibe retribución alguna. Es una actividad que se desarrolla ad honorem y sin subordinación. Gracias. Gracias. Pablo Bustamante. Sí, buenos días, gracias Juancho, y buenos días a la mesa principal. Volviendo al tema de la carta dirigida de Pandeportes al Comité Olímpico Internacional COI, es evidente el descontento por parte de las autoridades gubernamentales con el proceso que se va a realizar el próximo sábado. Escuchando a los miembros de la Comisión Electoral Independiente, me deja pensar como que, si bien es cierto, la autoridad gubernamental ha enviado la nota al COI, yo no recuerdo la última vez que una autoridad de institución deportiva envíe una nota al COI mostrando su descontento. Esto, como ya lo indicaron anteriormente, puede traer consecuencias. ¿Cuál es la postura actualmente de la Comisión Electoral Independiente con esta nota a futuro de las elecciones del próximo sábado 5 de diciembre? Gracias, le escuchamos. Gracias, Pablo. Discúlpeme, después de indicarme las disposiciones, ¿cuál es la pregunta concreta? ¿Cuál es la posición de la Comisión Electoral Independiente con respecto a la carta enviada por el director general de Pandeportes al COI? No tenemos una posición, ya que eso excede nuestras facultades específicas. Nuestras facultades se circunscriben a dirigir el proceso electoral, pero no tenemos ni potestad ni competencia para emitir pronunciamiento alguno frente a esa comunicación. Tal vez cuando finalice el proceso lo hagamos, porque tenemos una posición clara de cara a los lineamientos establecidos por la Carta Olímpica, pero en este momento no podemos comprometer nuestra imparcialidad formulando algún tipo de pronunciamiento de manera expresa. Gracias. Gracias. Nos pregunta a través del chat el compañero Oscar Lazo,
¿Cuál será el orden del día para la asamblea del próximo sábado? En el memorando del cual corremos traslado a ustedes, conforme lo indicamos de manera precedente, no solamente se indican los miembros que se encuentran habilitados para participar en la reunión, sino se señalan en conformidad de la convocatoria remitida cuál será el procedimiento que se va a agotar y cuál será el orden del día a desarrollar en la fecha. Gracias. Gracias. Les recordamos a los miembros, a los compañeros, que la Comisión Electoral Independiente envió una nota de prensa, fue enviada el martes 1 de diciembre a las 5:26. En ese comunicado está el memorando al que se refiere la doctora y está también los miembros votantes descritos. Si lo necesitan, se les puede volver a enviar con todo el gusto. Finalizamos la última pregunta. José Miguel Domínguez, adelante. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Si el señor Carlos Herrera de Gimnasia no está reconocido en Pandeportes, ni está anotado en el registro público, ¿dónde está registrado? Gracias, José Miguel. A lo largo de esta intervención ya hablamos del caso específico de Gimnasia. ¿Cuáles fueron los fundamentos que se presentaron para su objeción y apelación dentro del proceso de participación de la reunión? Reitero que nosotros como comisión, una vez se corre traslado para resolver las objeciones y apelaciones, el marco que se nos denota es lo que nos reclama el petente. Tenemos en cuenta las pruebas oportunamente aportadas y la respuesta que se presenta. Y es esto lo que nos genera la emisión de una determinación. Si no se aduce una circunstancia específica, nosotros no podemos tenerla en cuenta al interior de ese trámite de objeción y apelación. Lo único que podría ratificar, conforme se ha expresado a lo largo de esta rueda de prensa, es que todas estas disposiciones se ajustan al marco establecido en la legislación panameña y en las disposiciones de los estatutos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lorena. También agradecemos a los otros miembros que nos acompañan de la Comisión Electoral Independiente. Repetimos sus nombres: la presidenta, quien les habló, la doctora Lorena Catalina Noboa Bolívar de Colombia, la doctora Norma Olivia González Guerrero de México y el licenciado Luis Emanuel Núñez Martínez de Panamá. Agradecemos a todos los medios que nos acompañaron en esta conferencia de prensa. Queremos reiterar que debido a el aforo limitado que tenemos por motivos de bioseguridad, en la Asamblea General del día sábado no podremos tener acreditaciones a medios de manera presencial, ya que tenemos, repito, una limitación de aforo que nos pone el hotel. De igual manera, sí les confirmamos que esta asamblea será transmitida en su totalidad a través del canal oficial de YouTube del Comité Olímpico de Panamá. Haremos acceso a ustedes de un enlace para entrevistas luego de finalizar la asamblea y también se les proporcionarán las fotografías de esta asamblea con la mayor inmediatez posible. Agradecemos su comprensión y nos ponemos a su disposición para que ustedes se sientan lo más presentes, así sea de manera virtual, durante esta asamblea. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes.